Amigos, ¿habéis pensado alguna vez que Afganistán no es solo crónicas militares y debates políticos? Este país es un auténtico tesoro de misterios e historias increíbles. ¿Qué te parece la idea de descubrir por qué algunas niñas afganas viven como niños? ¿O qué esconde las majestuosas montañas del Hindu Kush? ¿O tal vez ha oído hablar de los canales subterráneos de Kareth que aún abastecen de agua a pueblos enteros? Hoy te voy a desvelar 15 datos impactantes sobre Afganistán que casi nadie conoce. Te hablaré de civilizaciones antiguas, tradiciones insólitas y tesoros ocultos que pueden cambiar el destino de todo un país. Así que póngase cómodo, va a ser interesante. Hecho primero. Afganistán, un país de antiguas civilizaciones con un rico patrimonio arqueológico. Afganistán no es solo un país con una historia moderna tumultuosa. Su pasado se remonta a tiempos antiguos. Aquí se encontraban puntos clave de la ruta de la seda, y los territorios han estado habitados por más de 50.000 años. Los arqueólogos han encontrado evidencia de sociedades complejas mucho antes de la aparición de civilizaciones conocidas. En la zona de la ciudad de Balkh, considerada una de las cunas del zoroastrismo, los científicos encontraron ruinas de una ciudad antigua, cuya edad supera los 2.500 años. Pero aún más interesantes son los hallazgos en la cueva de Kara Kamar en el norte del país. Aquí se han encontrado rastros de actividad humana que datan del Paleolítico. Artefactos posteriores atestiguan el desarrollo del arte y la ciencia. Por ejemplo, la cultura greco-budista en Afganistán llevó a la creación de esculturas únicas que combinan elementos de los estilos griego y budista. Las más famosas de ellas son las gigantescas estatuas de Buda en Bamiyan, que lamentablemente fueron destruidas en 2001. Afganistán no es solo un punto en el mapa, es un lugar donde se cruzaban rutas comerciales, religiones y tradiciones culturales. Si el mundo comprendiera más profundamente el patrimonio cultural de este país, tal vez su percepción sería completamente diferente. Hecho segundo, Pacha Posh, una tradición de género única. En Afganistán existe una práctica sorprendente pero poco conocida fuera del país llamada Bacha Posh. Esta expresión en Dari se traduce como vestida como un niño. En familias donde no hay hijos varones, una de las hijas es temporalmente transformada en un niño. Se le da un nombre masculino, se le corta el cabello corto y se le viste con ropa masculina. De esta manera, la niña obtiene acceso a los privilegios que en la sociedad afgana solo están disponibles para los hombres. Puede trabajar, recibir educación e incluso acompañar a su padre o hermanos en lugares públicos. Esta práctica, según muchos, ayuda a las familias a evitar el estigma social asociado con la falta de hijos varones. Pero para las propias niñas, esto puede ser tanto una bendición como una prueba extremadamente difícil. Al regresar a su rol femenino, a menudo enfrentan dificultades psicológicas y sociales relacionadas con el cambio abrupto de estatus. Al mismo tiempo, Bacha Posh no solo muestra cuán profundamente la desigualdad de género afecta la vida cotidiana, sino que también demuestra la notable adaptabilidad de la sociedad afgana. Algunas niñas, acostumbradas a su rol masculino, incluso intentan mantener su libertad después de la mayoría de edad, lo que a veces lleva a conflictos dentro de la familia. Hecho tercero, Buzkashi, el deporte más antiguo y duro del mundo. Afganistán es el hogar del Buzkashi, un deporte extremo considerado uno de los más peligrosos y duros del mundo. Es un juego de equipo en el que los jinetes a caballo intentan tomar posesión del cuerpo de una cabra y llevarlo a un lugar designado. El Buzkashi no tiene reglas claras, y el juego mismo puede durar horas o incluso días. No hay árbitros, y la victoria se logra únicamente mediante fuerza, habilidad y destreza en el manejo del caballo. El origen del juego se remonta a las tribus nómadas de Asia Central. Se cree que simboliza la preparación de los guerreros para la batalla, su habilidad para maniobrar y soportar cargas físicas y morales. Para participar en el Buzkashi, los jinetes pasan años de preparación, y los caballos utilizados en el juego son especialmente entrenados desde la infancia. Esto no es solo un deporte, sino también un espectáculo que atrae a multitudes. Sin embargo, en el Buzkashi a menudo ocurren lesiones, tanto para los jugadores como para los caballos, lo que hace que el juego sea a la vez impresionante y aterrador. Este deporte sigue siendo una parte importante del patrimonio cultural de Afganistán, simbolizando la resistencia y la fuerza del pueblo afgano. Hecho cuarto.
Afganistán, el mayor productor de opio en el mundo. Afganistán ocupa el primer lugar en el mundo en la producción de opio, la materia prima para la fabricación de heroína. Más del 80% del opio mundial se produce aquí. En un país donde la agricultura juega un papel clave en la economía, el opio se cultiva en miles de hectáreas. Para muchos agricultores, esta es la única forma de ganarse la vida, especialmente en condiciones de inestabilidad crónica y la falta de otras fuentes de ingresos. Este problema tiene raíces profundas. La ubicación geográfica de Afganistán, la debilidad de las instituciones estatales y los conflictos prolongados han convertido al país en una base ideal para la producción y el transporte ilegal de drogas. El comercio de opio genera enormes ingresos no solo para las estructuras criminales, sino también para los grupos radicales que utilizan estos fondos para financiar sus actividades. La comunidad internacional intenta combatir este fenómeno, pero la destrucción de los campos de opio a menudo lleva a protestas de la población local, que se queda sin su única fuente de ingresos. La lucha contra el narcotráfico sigue siendo uno de los principales desafíos para el futuro de Afganistán. Hecho quinto. Afganistán, un país con una de las poblaciones más jóvenes del mundo. Afganistán es uno de los países con la población más joven del planeta. Más del 60% de los residentes tienen menos de 25 años. Esto se debe a la alta tasa de natalidad y lamentablemente a la baja esperanza de vida, que es de aproximadamente 64 años. La explosión demográfica juvenil en Afganistán es tanto una oportunidad para el desarrollo como un desafío. Por un lado, la población joven es un recurso para la recuperación del país. Por otro lado, es un enorme problema para el gobierno, que no puede proporcionar empleo, educación y condiciones de vida dignas para todos. Muchos jóvenes se ven obligados a abandonar la escuela para trabajar y ayudar a sus familias. Según la ONU, alrededor del 70% de la población de Afganistán vive por debajo del umbral de la pobreza, y la mayoría de ellos son familias con niños. Sin embargo, la falta de acceso a la educación y habilidades profesionales limita las oportunidades de los jóvenes para un futuro mejor. Este factor demográfico determina el futuro del país, o bien podrá crear condiciones para el crecimiento y desarrollo de la generación más joven, o bien se enfrentará a nuevas crisis sociales y económicas. Hecho sexto. Mujeres de Afganistán, entre tradiciones y la lucha por los derechos. La situación de las mujeres en Afganistán es uno de los temas más complejos y controvertidos. Durante décadas, las mujeres han enfrentado discriminación y restricciones en sus derechos. En las zonas rurales, a menudo se les niega el acceso a la educación, la atención médica e incluso la libertad de movimiento. Según la UNESCO, alrededor del 87% de las mujeres afganas son analfabetas, y su participación en la vida pública sigue siendo extremadamente baja. Sin embargo, junto a estos problemas, también hay historias de éxito. Muchas mujeres han comenzado a luchar por sus derechos, ocupando posiciones importantes en la educación, la salud e incluso la política. Por ejemplo, en 2004, Afganistán adoptó una constitución que permitió a las mujeres postularse para el parlamento. A pesar de los numerosos obstáculos, existe un movimiento activo de mujeres en el país dedicado a mejorar su situación. Sin embargo, con el cambio en la situación política y la llegada al poder de regímenes radicales, sus derechos vuelven a estar en peligro. Esto convierte a Afganistán en uno de los países más difíciles para las mujeres, donde la lucha por la igualdad continúa todos los días. Hecho séptimo. Diversidad étnica de Afganistán, fuente de riqueza y conflictos. Afganistán es uno de los países más étnicamente diversos del mundo. Aquí viven más de 14 grandes grupos étnicos, entre los cuales los más numerosos son los pastunes, tayikos, hazaras y uzbekos. Cada uno de estos grupos tiene su propia cultura, idioma y tradiciones, lo que convierte a Afganistán en un verdadero mosaico etnocultural. Por ejemplo, los pastunes hablan pastún, los tayikos hablan dari persa, y los hazaras han conservado rasgos mongoloides únicos en sus tradiciones y apariencia. Sin embargo, esta diversidad a menudo es una fuente de conflictos. Los grupos étnicos compiten por el poder, los recursos y la influencia. En las últimas décadas, la inestabilidad política y la intervención de fuerzas externas han exacerbado estas diferencias, lo que ha llevado a enfrentamientos armados y discriminación de minorías. Por ejemplo,
Los hazaras, en su mayoría chiitas, a menudo han sido perseguidos por extremistas sunitas. A pesar de esto, la diversidad étnica sigue siendo una parte integral de la sociedad afgana, representando el potencial para el desarrollo cultural del país si se crean condiciones para la coexistencia pacífica. Hecho octavo, Afganistán, un país de majestuosos paisajes naturales. Cuando pensamos en Afganistán, a menudo nos vienen a la mente conflictos militares y crisis políticas. Sin embargo, la naturaleza de este país sorprende por su belleza y grandeza. Las montañas del Hindu Kush son uno de los sistemas montañosos más impresionantes del mundo, con picos que alcanzan más de 7.000 metros de altura. Aquí se encuentran valles ocultos donde se puede ver la naturaleza virgen, casi intacta por el hombre. Una de estas joyas es el Valle de Panjshir, rodeado de majestuosas montañas y atravesado por el río del mismo nombre. Este valle es conocido no solo por su belleza natural, sino también por su importancia estratégica. Ha sido el escenario de feroces batallas durante décadas. Otra atracción natural es el lago Band Amir. Este es el primer parque nacional de Afganistán, famoso por sus lagos azules rodeados de rocas. Lamentablemente, muchos de estos lugares permanecen inaccesibles para los turistas debido a la situación inestable. Sin embargo, la naturaleza de Afganistán es una prueba de que el país puede ser conocido no solo por la guerra, sino también por su belleza única, digna de preservación y admiración. Noveno dato. Las estatuas de Buda de Bamiyan son una tragedia declarada Patrimonio de la Humanidad. En el año 2001, el mundo se conmocionó al enterarse de la destrucción de las gigantescas estatuas de Buda esculpidas en los acantilados del Valle de Bamiyan. Estas monumentales obras de arte, de 55 y 38 metros de altura, fueron creadas en el siglo VI y se consideraban una obra maestra del arte greco-budista. A lo largo de los siglos, las estatuas han servido no solo como símbolo religioso, sino también como vívido recordatorio del rico patrimonio cultural de la región. Un grupo radical que considera estas imágenes una idolatría destruyó las maravillas, provocando la condena internacional. Se utilizaron explosivos y artillería para destruir las estatuas, y la destrucción duró varias semanas. Este acto se convirtió en un símbolo del vandalismo cultural, destruyendo no solo una obra de arte, sino también parte de la memoria histórica de la humanidad. Hoy, solo quedan nichos vacíos en lugar de las estatuas en las rocas, que atraen a turistas y arqueólogos. La ONU y otras organizaciones internacionales trabajan para preservar la zona y estudian la posibilidad de restaurar las estatuas con ayuda de la tecnología moderna. La destrucción de los Budas de Bamiyan sigue siendo un recordatorio de cómo los conflictos pueden borrar las fronteras culturales y destruir un patrimonio que pertenece a todos. Hecho 10. Mercado de monedas antiguas y artefactos antiguos. Desde hace mucho tiempo, Afganistán ha sido un cruce de caminos comerciales, y su tierra alberga muchos artefactos antiguos que son valorados por coleccionistas de todo el mundo. En el país opera un enorme mercado negro de artefactos, monedas, cerámica, esculturas, joyas. Todo esto se puede encontrar a la sombra de antiguas ruinas. Tales hallazgos a menudo ocurren por casualidad. Los agricultores, trabajando en los campos, descubren entierros o antiguos asentamientos, después de lo cual estos objetos llegan al mercado negro. Los hallazgos más valiosos incluyen monedas del período helenístico, cuando en el territorio de Afganistán existían reinos greco-bactrianos. Estas monedas a menudo tienen imágenes únicas que reflejan la fusión de influencias griegas y orientales. También son populares los artefactos del período del Imperio Kushan, que dejó un rico patrimonio cultural. Sin embargo, el comercio ilegal causa un daño significativo al patrimonio histórico del país. En lugar de ser estudiados por científicos, los artefactos abandonan el país, perdiendo su contexto y datos importantes para la ciencia. Los esfuerzos internacionales para combatir el contrabando de tales objetos han estado en marcha durante varias décadas, pero la situación sigue siendo crítica. Restaurar el patrimonio cultural perdido será extremadamente difícil, pero reconocer este problema es el primer paso hacia su protección. Un 10. dato. La riqueza subterránea de Afganistán, potencialmente valorada en miles de millones de dólares. Hay muchos recursos naturales ocultos bajo tierra en Afganistán que, según los expertos, podrían cambiar por completo el futuro económico del país.
Ya en 2010, geólogos estadounidenses estimaron los yacimientos de Afganistán en más de $1 billón. Entre ellos hay enormes reservas de cobre, mineral de hierro, metales de tierras raras, litio, así como oro, plata y piedras preciosas. El litio es especialmente valioso, ya que se necesita para fabricar baterías en la era de la transición a la energía verde. Sin embargo, estos recursos siguen en gran medida sin explotarse debido a la inestabilidad de las situaciones políticas, los conflictos en curso y la falta de la tecnología necesaria. Además, el control de la extracción pasa a menudo a manos de grupos armados que utilizan los ingresos para financiar sus actividades. La atención de la comunidad mundial hacia las riquezas de Afganistán es cada vez mayor. China, Rusia y otros países muestran interés en cooperar al ver un enorme potencial en el desarrollo de estos recursos. Sin embargo, el principal reto para Afganistán sigue siendo la creación de un entorno político estable que permita utilizar estas riquezas en beneficio de la población y no para el enriquecimiento de las élites o la continuación del conflicto. Hecho 12. Sistema de canales subterráneos KARES, ingeniería antigua y brillante. Una de las características más sorprendentes de Afganistán es su sistema de canales subterráneos llamados KARES. Esta antigua tecnología de riego ha existido durante milenios y todavía se utiliza para suministrar agua a campos agrícolas y aldeas. Los KARES son túneles que se excavan bajo tierra para redirigir el agua de las fuentes de montaña a las regiones áridas. La singularidad del sistema radica en que el agua se mueve por gravedad, sin necesidad de bombas u otra tecnología moderna. Estos canales ayudan a conservar el agua de la evaporación en el clima cálido, proporcionando un suministro estable en condiciones donde los ríos y canales tradicionales serían ineficaces. La creación de un KARES requiere un trabajo colosal y conocimientos. Los canales pueden alcanzar longitudes de decenas de kilómetros, y su construcción requiere la participación de maestros experimentados. Hoy en día, muchos KARES necesitan restauración, pero la tecnología sigue siendo relevante en condiciones de acceso limitado a la infraestructura moderna. Los KARES no son solo un sistema de suministro de agua, sino un ejemplo de cómo las personas se adaptan a condiciones naturales difíciles, utilizando soluciones de ingeniería probadas por el tiempo. Hecho 13. Alfombras afganas, artesanía de clase mundial. Las alfombras afganas son consideradas algunas de las mejores del mundo, gracias a su diseño único, calidad y antiguas tradiciones de tejido a mano. El arte de hacer alfombras en Afganistán tiene miles de años y se transmite de generación en generación. Cada alfombra no es solo un elemento de decoración, sino una verdadera obra de arte que refleja la cultura, la historia e incluso los eventos políticos. Una característica de las alfombras afganas es su complejo patrón y el uso de tintes naturales que se fabrican a partir de plantas, minerales e incluso insectos. Las más famosas son las alfombras de lana de Karakul y Ghazni. Su diseño a menudo incluye motivos geométricos, símbolos tradicionales o escenas de la vida. Y algunas alfombras contienen imágenes de armas y tanques, lo que se ha convertido en una especie de reflejo de la historia militar de la región. El proceso de creación de una alfombra puede llevar desde varios meses hasta varios años, dependiendo del tamaño y la complejidad del trabajo. A pesar de la inestabilidad en el país, las alfombras afganas siguen siendo un importante producto de exportación. En los mercados internacionales son muy valoradas, lo que las convierte no solo en una decoración para el hogar, sino también en un símbolo de la resistencia y el talento del pueblo afgano. Hecho 14. Cocina afgana, un tesoro culinario poco conocido. La cocina de Afganistán es una sorprendente combinación de sabores y tradiciones, formada bajo la influencia de Asia Central, Irán e India. La base de la cocina afgana son el arroz, la carne, las verduras y las especias. El plato más famoso es el Kabuli Pulao, arroz con carne, generalmente cordero, zanahorias y pasas, que se prepara con especias aromáticas. Este plato a menudo se sirve en ocasiones especiales, como bodas o festividades. Otros platos populares incluyen mantu, albóndigas de carne con salsa picante, ashak, empanadas con hierbas y salsa de yogur, así como diversas sopas y guisos. El pan afgano, llamado naan, es una parte integral de la comida y se sirve con casi todos los platos. Las golosinas y bebidas también merecen atención especial.
Los halva afganos, hechos de leche, azúcar y nueces, tienen un sabor intenso. Y el té con cardamomo y leche es un elemento obligatorio en cualquier reunión. La cocina de Afganistán refleja la hospitalidad del pueblo, donde cada comida se convierte en una fiesta, a pesar de todas las dificultades que enfrentan los residentes de este país. Hecho 15. Minarete de Jam, una maravilla antigua de la arquitectura islámica. Entre los muchos tesoros arquitectónicos de Afganistán, destaca el minarete de Jam. Esta impresionante estructura, ubicada en un valle remoto en la provincia de Ghor, fue construida en el siglo XII y se considera uno de los minaretes de ladrillo más altos del mundo. Su altura alcanza los 65 metros, y su elaborada talla en ladrillo y cobertura con elegantes inscripciones caligráficas impresionan por su detalle y belleza. El minarete fue erigido durante el reinado del sultán Ghiyas ad-Din de la dinastía Ghórid, y probablemente es parte de la antigua ciudad de Firuzkoh, que fue la capital del estado Ghórid. En las paredes del minarete se pueden ver citas del Corán y ornamentos en forma de patrones geométricos que demuestran la maestría de los constructores de la época. Sin embargo, como muchos otros monumentos de Afganistán, el minarete de Jam está en peligro de destrucción debido a la erosión, los terremotos y el abandono. En 2002, fue incluido en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO que necesitan protección urgente. Hoy en día, las organizaciones internacionales están tratando de preservar esta maravilla, pero la inaccesibilidad de la región y la inestabilidad política complican el proceso. El minarete de Jam sigue siendo un símbolo del rico patrimonio cultural de Afganistán y un recordatorio de cómo el pasado del país está conectado con su futuro. Amigos, ahora saben que Afganistán no es solo conflictos militares y noticias de inestabilidad. Esta es una tierra de antiguas civilizaciones, majestuosas montañas, tradiciones únicas e increíbles tesoros escondidos bajo tierra. ¿Qué les parece la historia de las niñas que se convierten en niños o el minarete de Jam, que ha sobrevivido siglos? ¿Y qué hay de los canales subterráneos Khares, una maravilla de la ingeniería creada hace miles de años? Pero esto es solo la punta del iceberg. ¿Saben cuál tradición de este país sorprendería a cualquier invitado? Hablaré de esto en uno de los próximos episodios, así que asegúrense de compartir sus impresiones en los comentarios y suscríbanse al canal para no perderse más historias fascinantes. Nos vemos.